Buenas tardes, es un placer tener hoy con nosotros a la doctora Ingrid Morales, quien nos compartirá su experiencia en el campo de la medicina y el voluntariado. Gracias por acompañarnos, doctora. Muchas gracias a ustedes por esta pequeña entrevista. Bueno, para comenzar nos gustaría conocer un poco más sobre usted. ¿Qué le inspiró a ser médico y cómo surgió su deseo de participar en voluntariados? Bueno, primero que nada, la decisión fue a última hora. El día que yo me iba a inscribir, yo me iba a inscribir en Administración de Empresas, Hotelería y Turismo. Esas eran las dos opciones. Y justo cuando vamos a matricularme en la universidad, decidí medicina y mi mamá pues pegó el grito en el cielo de que como toda la vida hemos hablado de estudiar Administración de Empresas, Hotelería y Turismo y cambiar a medicina. No me pregunten por qué en ese momento cambió mi decisión, pero ahora entiendo por qué. Durante toda mi vida había un enfermo o algo, yo era la que estaba ahí. Entonces un tío se caía, estaba herido, mi hermano se desmayaba al ver sangre, yo no, yo era la que estaba ahí curándolo. Yo quería estar viendo, quería estar ahí, entonces tuvimos muchos enfermos en mi casa, que los cuidamos, entonces poco a poco eso pues a uno le va metiendo como que el gusanito de querer, entonces pero uno no se da cuenta, entonces le hacen a uno la evaluación en último año de cuáles son las carreras que uno pues es apto y me salía el área social, todo lo que es maestro, veterinario, psicología, médico, odontología y yo no, pero mi carrera ya está hecha para administración de empresas. Entonces en el momento que yo dije a esto me voy a dedicar toda mi vida, no quiero administración de empresas, quiero medicina, pues fue un golpe inesperado para mis papás. Y de hecho los primeros 2 años me inscribieron, pero era así como que ya pasé primer año y sí, muy bien, pero no tarda en pasarse a otra carrera. Ya estoy en anatomía, necesito uniforme. ¿En serio? ¿Ya es en segundo año? Yo, sí, ya estoy en segundo año. Me miraban de uniforme y como que, ¿será que va a seguir? Y sí quiero seguir. Ya estoy en tercer año, voy a cuarto año, hija. Ya cuando ya por fin me ven de blanco, así como que ya mi hija es doctora. O sea, como que ya ven que mis sueños pues se están volviendo realidad. Y pues así fue, no fue que desde pequeña ha venido la idea de ser médico. Y hablando de su trabajo de voluntariado, ¿cuánto tiempo lleva realizando este tipo de trabajo? Pues el voluntariado, eso creo que es algo que se inculca en casa y al ver que mis padres siempre han apoyado un montón de actividades, entonces desde niños nosotros hemos acudido a casas hogares, de hecho las casas hogares a mis papás les dicen tíos, a nosotros nos dicen tíos también, de pequeños no nos decían por nuestros nombres y ya conforme vamos creciendo nos dicen tíos, entonces creo que esto es algo que uno aprende desde casa y lo va imitando, entonces es algo muy bueno de imitar y que uno lo ve normal y que se debería normalizar, pues el ejemplo. Gracias. Bueno, sabemos que la medicina es una profesión demandante. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta en el campo? La mujer creo que tenemos más desafíos que el hombre. Primero porque la sociedad es cuando se casa, cuando los hijos, cuando eso, entonces para una mujer es un poco más desafiante en ese aspecto, pero cuando a uno le gusta lo que hace, no hay tiempo. Entonces uno quiere dedicarse a lo que uno quiere y se va planificando y encontrar a la persona ideal que pueda acoplarse a lo que uno quiere. Entonces creo que aunque uno es mujer, uno puede afrontar cualquier desafío y no olvidar que hacernos respetar, no importa el ámbito, si es medicina o cualquier otra carrera. Gracias. Hola, doctora Hola. Ingrid, muchas gracias por la entrevista. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo maneja el estrés y la presión de su trabajo diario como doctora? Creo que hoy en día es el tema de moda, el estrés, la ansiedad. Creo que siempre ha habido en cualquier carrera, pero es un poco difícil. Nos han tildado que los médicos no tenemos sentimientos por ver tantas muertes, pero no es fácil. La primera vez que uno le dice a un familiar que su familiar ha muerto, no es fácil.
y más que no nos enseñan en nuestras carreras a cómo acompañar a los familiares, a cómo darles esas noticias, es más difícil, porque solo le dicen, vaya, dígale al familiar que se murió su familiar, es más difícil. Entonces creo que es algo que sí debemos de mejorar en las carreras a nivel de varios países, no solo nosotros, de ese acompañamiento. Y, por ejemplo, yo sí he tenido terapia, tanto psicológica como psiquiátrica, creo que todos debemos de tener, no importa, no solo los médicos, pero cargamos con muchas cosas emocionales y a uno le gustaría hacer milagros y lamentablemente pues no siempre podemos hacerlo. Entonces hay que aprender a separar eso y como todas personas tenemos problemas tanto en casa como fuera, entonces pero como les repito, cuando a uno le gusta es completamente diferente. O sea, yo prefiero si tengo algún problema que tal vez son problemas pequeños, que me preocupa que no tengo para pagar una cuota de algo, un ejemplo, prefiero irme a trabajar y estar todo el día trabajando viendo a pacientes porque se me despeja la mente, entonces porque es algo que me gusta, entonces esa es mi forma de liberar el estrés. Entonces me dicen, pero estás estresada por tus pacientes, sí, pero una vez salgo del turno se me olvida, entonces quedo ya desestresada de esa parte. Entonces, pero sí es muy importante el acompañamiento de psiquiatría y psicología. Bueno, sabemos que la medicina es una profesión demandante. ¿Cómo ha logrado equilibrar su vida personal con la exigencia de la profesión? Bueno, lo primero es encontrar una persona que se adapte a las necesidades de uno, no al revés, porque si no uno como mujer deja a veces aplazados ciertos temas. Entonces, creo que las mujeres hoy en día pues tenemos la libertad de poder elegir que si yo quiero ser madre, puedo ser madre primero y después mi carrera. Si quiero mi carrera primero mi carrera, o las dos al mismo tiempo. Entonces, es encontrar la persona ideal que sea parte con nosotros, no, que nos ayude en este camino y nos acompañe. Es más difícil cuando son de la misma carrera y del mismo año, lamentablemente, porque al ser del mismo año y de la misma carrera, pues ambos, bueno, todos los médicos sabrán, no se puede trabajar, entonces casarse, tener una familia es más difícil. Pero en mi caso, mi esposo no es médico, entonces nos acoplamos bastante, donde si yo tengo que salir a medianoche por un paciente, él se queda con mis hijas y él entiende perfectamente en mis horarios que no hay cumpleaños, no hay un montón de cosas. Entonces, en mi caso, me ha sido muy beneficioso esto. Conozco parejas que ambos son médicos y que también se las arreglan muy bien, pero todo depende de la madurez de la otra persona en comprender a su pareja. Sí. Bueno, con el paso del tiempo, la experiencia suele cambiar nuestra perspectiva. ¿Cómo ha evolucionado su visión de la medicina y su papel como doctora con el tiempo? Eso es muy cierto. Mi sueño siempre fue ser pediatra. Lamentablemente no se cumplió por muchas razones. Tenemos tildados a los médicos generales y los vemos de más así como que, ¿y qué especialidad es? La primera pregunta que le preguntamos a un médico, ¿qué especialidad es? Como que si ser médico no es suficiente. O sea, estudiar 8 años es más que cualquier carrera. Entonces ya somos algo. Somos personas que nos enfrentamos a la muerte todos los días, a personas que a veces solo necesitan una palabra de inspiración, de verlos, de oírlos. Es una carrera muy demandante, muy bonita, pero ya somos alguien. Entonces el decir solo médicos en general es como vernos de menos. Entonces creo que con esta primera pregunta ya nos están desprestigiando o hacernos sentir menos. Entonces yo me sentía como que no voy a ser especialista, no voy a ser especial, voy a ser del montón. Y lo fui por muchos años y poco a poco fui entendiendo de que no es la especialidad lo que lo hace a uno. Hay buenos médicos generales, hay buenos médicos especialistas, pero así también hay médicos que lamentablemente dejan mucho que desear, tanto como médicos generales como especialistas. Entonces eso no nos define la especialidad. Y gracias a Dios, después de tener a mis hijas, de ya tener más de 10 años ejerciendo, pues
decidí y me sentí que no era suficiente, que quería crecer y decidí sacar lo que es podología, decidí sacar flebología y ahorita soy la única especialista en compresión en Honduras. Bueno, sabemos que ha participado en brigadas y que tiene su clínica, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poco sobre cómo han sido esas brigadas que ha tenido. Las brigadas las empezamos desde que uno está en la universidad a ver todo ese proceso y pues me gusta el acercamiento con los pacientes. Lamentablemente es muy corto el tiempo que uno tiene de estar con el paciente, pero uno detecta cosas tan pequeñas y tan importantes como por ejemplo, en estos meses yo sé que muchos han visto que han habido brigadas a montón por ciertas actividades que han habido en el país, pero lo que me llama la atención es que nadie ha detectado algo tan sencillo. En las brigadas que yo he hecho, sí lo he detectado. Todos los pacientes tienen problemas de piel y tienen hongo. ¿Por qué? Porque se bañan con agua de pozo. Significa que nuestras aguas están contaminadas. Entonces esto es algo alarmante y que con solo hablar con el paciente, entonces ¿cómo voy a tener a 100 personas en una brigada y que todos tengan problemas de piel? Significa que el agua, y uno pregunta, ¿y con qué se baña? Con agua que tenemos un pozo y ok, es la misma agua con la que se bañan todos, entonces ya es un dato alarmante, entonces uno pasa esta información a las personas adecuadas para que investiguen y traten a estas personas. ¿Cuánto nos podemos ahorrar en medicamentos en todos esos pacientes que están siendo afectados por el agua que no es adecuada? Que van a dar al hospital y llevan meses y no investigan eso. Entonces son cosas que uno detecta en las brigadas, algo rápido, pero que podemos tener efectos muy grandes. Sí, ¿y cuál ha sido su experiencia como más gratificante en una brigada, por así decirlo? Poder detectar cosas graves o detectar cosas que no habían visto antes. Entonces ver pacientes que dicen, llevo meses o llevo semanas y nadie encuentra qué es lo que tenía. No es que yo lo tenga la solución o que pero habemos varios médicos que tal vez vemos de diferente perspectiva. Entonces, si yo no sé algo, yo mejor vaya a este especialista que puede encontrar la solución. Entonces, así logramos llegar a un diagnóstico certero de este paciente y mejorarle la vida, que eso es lo que los pacientes quieren, sentirse bien. Así es. ¿Y nos puede interiorizar un poco sobre su clínica? Bueno, la clínica, estamos en Cofradía, Clínica Médica Santa Fe. Ya, como les había dicho, 10 años llevo de estar ejerciendo y pues tenemos emergencia a las 24 horas, quirófano, hospitalización, y creo que eso nos ha ayudado a crecer, a tener una buena perspectiva de cómo mejorar la atención a los pacientes y de poder crecer yo como personal médico y poder ofrecerle más alternativas a Cofradía, que aunque está a 15 kilómetros de aquí, las personas a veces no tienen cómo venir a San Pedro, entonces poderles ofrecer muchos de estos servicios. ¿Cuál es el proyecto que está ayudando actualmente a la comunidad? Bueno, actualmente soy vicepresidenta de un equipo de fútbol femenino, el equipo Universidad, que por cierto es muy bueno, no porque sea yo parte del equipo, pero estas muchachas están luchando por el fútbol femenino a nivel ya profesional. Como bien lo sabemos, el Olimpia, España, todos estos equipos no nacieron de la noche a la mañana, llevaron una formación de años para llegar ligas menores, después ligas poco a poco hasta llegar a las ligas mayores. Entonces estas muchachas también lideradas por Suya Papadía, que mi papá empezó en los años, no recuerdo ni qué años, pero yo estaba pequeña y la primera vez que él me llevó a la cancha de la colonia Las Palmas a regalarles unos uniformes y regalarles unos balones, y fue la primera vez que yo vi a mujeres jugando fútbol y que tenía yo tal vez unos 8 años, y yo le dije a mi papá, qué bien juegan las mujeres, no sabía que las mujeres jugaban fútbol como hombres. Entonces él se reía y me dice, sí, ellas juegan igual que un hombre, de bien. Entonces ahí las conocí y desde entonces he seguido su trayectoria. Después de que mi papá falleció, pues ellas siempre han mantenido a mi papá como miembro honorífico y siempre lo mencionan, entonces yo siempre les he estado muy agradecido.
ahora, aparte de mí como médico, a apoyarlas a ellas, siendo su médico de cabecera, siendo podóloga, atendiéndoles todos los problemas de pies y piernas a las jugadoras, apoyándolas en todo lo que pueda. Y de hecho son del equipo aquí en San Pedro Sula, que tiene más jugadores que van a las sub-16, sub-20 de mujeres que han ido afuera, que han ido, ahorita están, creo que no sé si quienes están, que acaban de clasificar a un mundial femenino. Entonces son mujeres muy talentosas y vamos a seguir escuchando los nombres de ellas. Entonces del equipo que va al mundial, 4 son del equipo de universidad que han salido. Entonces significa que el equipo tiene muy buena base. Así que en lo que yo pueda apoyarlas a ellas, con todo el gusto del mundo. Lamentablemente el deporte no tiene el apoyo de parte de la municipalidad como debería. Entonces todos los que podamos apoyar, este es uno de los tantos granitos que se puede, pero hay miles de cosas. Y ahorita el próximo proyecto es con la Casa de Amor y Vida, que también es una casa que necesita mucho amor de parte de nosotros, y ellos están abiertas las puertas para recibir apoyo de cualquier persona. Así que los invito a que si tienen algo que ir a donar, que por favor se acerquen. La persona encargada, doña Iris, ella recibe con brazos abiertos toda ayuda posible. Así que ese es otro proyecto que estamos a puerta muy, muy cercana, que ya en comunicación con ella de que vamos a estar pronto ahí visitándola, pero que todo el que pueda ir, que vaya en cualquier momento a donar lo que tengan, ropa, comida, solo ir a pasar un momento con estos niños que necesitan mucho cariño y amor de parte de nosotros. ¿Nos puede dar un consejo sobre nosotros que estamos en el área de salud? Consejo es que si ustedes quieren y tienen una meta, luchen por ello. O sea, les van a decir que no pueden, les van a decir que es muy sacrificado, pero solo ustedes saben las ganas y los deseos que quieren por alcanzar sus metas, y eso va a ser suficiente. Entonces no pueden caer, tienen que seguir adelante. Y como les digo, las mujeres tenemos muchas cosas en contra que nos dice la sociedad, pero la mente es poderosa, entonces nosotros podemos lograr lo que querramos. Así que sigan adelante. Gracias. Doctora Ingrid, pues muchas gracias por compartir su experiencia y consejos con nosotras. Sin duda, pues su labor es admirable y su testimonio será pues de gran inspiración para muchos. Y pues con esto concluimos nuestra entrevista y gracias a todos. Y Gracias a usted. Gracias. Muchas gracias.